Llega el 6 de octubre de 1993, el día que la Tierra dejó de girar para el mundo del deporte. Michael Jordan, 30 años, plenitud física y absoluta, 3 campeonatos consecutivos y el hombre más famoso del planeta, anuncia que se va. La razón oficial: he perdido el deseo de jugar. La reacción del mundo: shock, tristeza y respeto. Pero ¿qué pasa si te digo que esa conferencia de prensa fue una puesta en escena? ¿Qué pasa si te digo que detrás de las lágrimas y los flashes había una negociación secreta con la mafia, cheques firmados a narcotraficantes y un ultimátum de la NBA que decía: o te vas por las buenas o te destruimos por las malas? Nos vendieron la historia del héroe cansado, pero hoy vamos a leer entre líneas la historia del hombre acorralado, porque 1993 no fue el año en que Jordan se retiró, fue el año en que lo enviaron al exilio. Para entender por qué alguien abandonaría el trono, hay que entender qué tan caliente estaba el asiento. Meses antes del retiro, la imagen inmaculada de Mike empezaba a agrietarse, no en la cancha, sino en la oscuridad. Todo empieza con un libro, Michael and Me, de Richard Esquinas, un empresario que alegaba que Jordan le debía más de $1.2 millones en apuestas de golf. La cifra es escandalosa, pero el problema no era el dinero. Jordan ganaba eso en una semana. El problema era con quién estaba apostando. Apareció un cheque de $57,000, firmado por Michael Jordan. El destinatario, James Lynn Boulder, un traficante y lavador de dinero convicto. Jordan primero dijo que era un préstamo para un negocio. Mentira. Luego tuvo que admitir bajo juramento en la corte que era para pagar deudas de juego. Y aquí es donde la psicología se pone interesante. Jordan no es un apostador por dinero, es un adicto a la dopamina y a la competencia. Cuando ganas todo en la cancha, cuando nadie puede tocarte, la vida normal se vuelve gris, aburrida. Necesitas sentirte que puedes perder algo para sentirte vivo. Jordan buscaba en las mesas de blackjack y en los campos de golf el peligro que la NBA ya no le daba, pero cruzó la línea, empezó a juntarse con gente que la liga no podía tolerar. La NBA en los 90s estaba luchando por ser un producto familiar global. No podía permitirse que su Mickey Mouse, su ícono, fuera asociado con el crimen organizado. La liga inició una investigación oficial. Investigaron sus finanzas, sus amistades, sus noches en Atlantic City, antes de partidos cruciales contra los Knicks. La presión estaba al máximo, y entonces ocurrió la tragedia. Julio de 1993. James Jordan, el padre, el confidente, el mejor amigo de Michael, es asesinado en una autopista de Carolina del Norte mientras dormía en su coche. Fue un acto de violencia aleatoria. 2 adolescentes, un robo que salió mal. Esa es la verdad judicial y lo más probable, pero la oscuridad atrae oscuridad. En los rincones más turbios se comenzó a susurrar algo terrible. El asesinato no fue casualidad, fue un mensaje, una deuda de juego no pagada por el hijo, cobrada al padre. No hay pruebas de esto, repito, no hay pruebas, pero imagina vivir con ese rumor. Imagina ser Michael Jordan enterrando a tu padre y escuchando al mundo decir que quizás tu vicio tuvo la culpa. El dolor de la pérdida, sumado a la culpa del sobreviviente, es una mezcla que rompe cualquiera. En ese momento, David Stern y Jordan tienen una reunión privada. No hay actas, no hay grabaciones, solo 2 hombres poderosos en una habitación. La teoría dice que el trato fue este: Michael, tu imagen está manchada. La investigación va a revelar cosas que destruirán tu legado. Tómate un tiempo, vete, haz lo que tu padre quería, juega al béisbol. Nosotros cerramos la investigación. No hay suspensión pública y cuando todo se enfríe, vuelves. Fue protección, no fue castigo. Y así comienza el capítulo más extraño y malinterpretado de la historia del deporte. Jordan pasa de volar en jets privados a viajar 10 horas en autobuses sin aire acondicionado por el sur de Estados Unidos. Pasa de jugar ante 20,000 personas en el Chicago Stadium a estadios de ligas menores en Alabama. La revista Sport Illustrated tituló Baggett Michael. Lo llamaron una vergüenza para el béisbol. Pero míralo bien, esos 18 meses no fueron un fracaso deportivo, fueron una rehabilitación espiritual. Lejos de los lujos, Jordan volvió a ser un humano. Volvió a ser un novato. Tenía que cargar su propia maleta. Tenía que ganarse el respeto de chicos de 20 años que no tenían nada. Si la suspensión fue real, fue lo mejor que le pudo pasar, porque el éxito te vuelve blando. El éxito te desconecta. El purgatorio del béisbol le devolvió a Jordan algo que había perdido entre tantos anillos y contratos millonarios: la humildad del esfuerzo, el hambre. Allí en el polvo de las ligas menores, Michael mató al dios para recuperar al guerrero. Marzo de 1995. La suspensión termina. El éxito se acaba. Jordan regresa, pero no es el mismo. Usa el número 45. Está oxidado. Pierde en playoffs y el mundo dice ya no es el mismo. El béisbol lo arruinó. Error. Esa derrota fue la gasolina final. Lo que siguió fue la demostración del dominio más salvaje en la historia del deporte. Los Bulls del 96, 72 victorias, un 4º campeonato ganado poéticamente en el Día del Padre. Ese llanto en el suelo del vestuario no era solo alegría, era descarga, era el peso de la muerte de su padre, el peso de los rumores y el peso del exilio.
el peso de la conspiración, todo saliendo de su cuerpo. En ese momento la deuda estaba pagada. Nunca sabremos si David Stern firmó un papel secreto. Nunca sabremos si la mafia realmente tocó su puerta. Estas verdades irán a la tumba con los protagonistas. A veces la vida te obliga a detenerte. A veces te suspenden. Una enfermedad, un despido, una crisis, una pérdida. Te mandan a tu propio exilio en las ligas menores. Y tienes dos opciones. Verlo como el final de tu carrera o verlo como el entrenamiento necesario para tu segunda versión. Jordan necesitó caer para aprender a volar, de nuevo. ¿Y tú? ¿Estás huyendo de tu exilio o estás aprendiendo de él? Si te gustan las historias que van más allá del marcador, suscríbete, activa la campana. Aquí solo contamos lo que importa. Soy Molano. Nos vemos en la próxima historia. Y déjame en comentarios si tú crees que esta versión y esta teoría de Michael Jordan realmente fue cierta. Nos vemos en la próxima. Adiós.